Ok. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a continuar con cómo tratar con el pecado dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Y nos vamos a tomar unas secciones desmenuzando la enseñanza de la mujer adúltera en Juan capítulo 8. La leímos, vimos un contexto muy general, algo muy general la semana pasada. Ahora quiero que miremos unas enseñanzas que nos deja esta historia, el caso de la mujer adúltera. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a ver unas cuantas enseñanzas que nos deja este relato y de cómo nosotros debemos actuar cuando hay pecado al interior del pueblo de Dios, es decir, la iglesia. ¿Por qué coloco el ejemplo de la mujer samaritana? De la mujer adúltera. Porque según lo que nosotros leímos en Juan capítulo 8, hola. Aló, buenas noches. ¿Está bien? Todo muy bien. ¿qué ciudadanía tenía qué nacionalidad tenía la mujer adúltera? Judía. Hola, judía. Muy bien, Daniel, era judía. ¿Y qué era el pueblo judío en tiempos de Jesús? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. ¿Y el adulterio era considerado pecado? Sí. Que se En ese castigaba entonces. con la muerte por apedreamiento. Okay. Muy bien, entonces aquí es donde nosotros tenemos que mirar Dios cómo trató el pecado en el pueblo, en su pueblo, ¿cierto? Es por eso quiero que nos tomemos un tiempo para que podamos ir desmenuzando y mirando en detalle este cosa. Entonces, lo primero, nos decía el texto de Juan 8 que la mujer fue atrapada en el acto. Los acusadores tenían claro que la mujer había sido sorprendida en un acto real de adulterio. Entonces, esto es como yo les dije, como yo les decía el jueves. Venga, a ella la sorprendieron en el acto. Esto no fue una suposición. No, que es que yo creo que ella estaba adulterando porque allá había entrado un señor que no era el esposo y cerraron las puertas y corrieron las cortinas. Eso es sorprender a alguien en el acto. No. No, es producto de nuestra imaginación. Y yo quiero, hermanos, aquí quiero abrir la caja de Pandora yo, no esperar que Anel abra, quiero abrir la caja de Pandora yo. Eso me recuerda a mí a la Virgen María de que no podían juzgarle o apedrearle porque no había quien podría justificar Exactamente. No había el testigo. No había testigo. Entonces, cuando digo que voy a abrir la caja de Pandora acá, es por lo siguiente, hermanos. Nosotros, un error en la práctica que nosotros hemos tenido en la iglesia del Señor por años, es que nosotros queremos juzgar, o no utilizar la palabra juzgar todavía, queremos corregir, entrar a corregir el pecado desde la suposición. Suponemos que el hermano está pecando, suponemos que la hermana pecó. Ahora, hay un texto en la Biblia que dice que todo es limpio para los limpios. Y Jesús dijo que ¿de qué es lo que habla nuestra boca? De la abundancia del corazón. De la abundancia del corazón. Entonces, cuando yo estoy mirando a toda hora al hermano para decirle que, hermano, es que lo que usted está haciendo es pecado, porque yo me estoy imaginando que es pecado. O peor aún, cuando yo voy y le digo al hermano Alejandro Arango, le digo, hermano, es que por estas y estas circunstancias yo pienso que el hermano Daniel está en pecado. Pienso. No he sido testigo del acto, pero estamos queriendo disciplinar desde mi prejuicio. Entonces la pregunta aquí sería... Además de que ahí están pecando porque es murmuración. Sí, exactamente. Claro que sí, pero quiero que nos enfoquemos en lo primero. Ya los otros son pecados colaterales, ¿cierto? Uh-huh. Pero
cuando yo vengo desde la suposición de quién es el problema. El que supone. El problema en el ejemplo es mío, es mío. Y la razón por la que el problema es mío es porque entonces es mi corazón el que está lleno de ese pecado. Entonces, ¿yo qué miro? Recuerden, yo miro en el otro lo que soy yo. Eso que yo miro en el otro ser humano, eso es lo que soy yo. Entonces, cuando yo estoy, no, es que a mí me parece, no, es que ese hermano tiene que estar en fornicación, ellos están fornicando. Pues yo no sé si están fornicando o no, pero el que tiene un problema grave en su corazón de fornicación es el que está suponiendo eso a toda hora de todos los hermanos, ¿cierto? Y yo sé que empezamos a utilizar textos bíblicos y todo eso, pero ya lo vimos en una clase, en un tema anterior, de todas las falsas doctrinas tienen un soporte bíblico, ¿no? Sí. Entonces, no, hermano, es que mire, hermano, yo creo, hay cosas que no son sabias. Eso sí es cierto, eso nadie lo va a entrar a discutir. Hay cosas que no son sabias, hay actuaciones que no son sabias, hay actuaciones que no son prudentes. Sin embargo, yo no puedo ir a decirle a alguien, hermana Gabriela, todavía no se ha conectado con audio. No puedo ir a decirle a alguien que está pecando porque yo pienso que está pecando. No, la gente peca cuando la Biblia dice que está pecando. ¿Correcto? Correcto. Bueno, entonces, dice que puede sorprender un acto real de adulterio. Esto no es fácil de hacer. Encontrar a un hombre y a una mujer en la misma habitación puede no ser suficiente. Se debe haber hecho un cuidadoso planteamiento para atrapar a la pareja y para atrapar a Jesús. Esto no fue una indagación inocente a un rabino sobre cómo aplicar la ley de Moisés. Eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta, que eran las intenciones que tenían ellos, ¿cierto? 2, ellos trajeron solo a la mujer, solo trajeron a la mujer. ¿Dónde estaba el hombre? Es la pregunta. La ley específicamente establece, si un hombre comete adulterio con la mujer de otro, con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera deben ser condenados a muerte. Levíticos capítulo 20, verso 10. Entonces, aquí hay una pregunta muy, muy importante. Y es, si tenemos como base el punto anterior, que fue sorprendida en el acto mismo, ¿quién les faltó? Atrapar al hombre. El hombre. Pero ¿y por qué no los agarraron a los dos si los agarraron en el acto? Posiblemente el hombre corrió más duro. La intención era ponerle la trampa a Jesús. Exactamente. La intención era ponerle la trampa a Jesús. A ver, la trampa iba a radicar en dos partes, creo que esto lo voy a volver a repetir más adelante, pero si Jesús decía que la apedrearan, la ley romana que regía a Jerusalén, que regía al pueblo de Israel, el pueblo judío, en ese momento no permitía que los judíos mataran a sus infractores. ¿Recuerdan cuando los fariseos van a hablar con Herodes el asunto de Jesús? Y Herodes les dice, pues si es una cuestión de su religión y todo eso, júzguelo ustedes. Y ellos le dijeron, pero es que a nosotros no nos es permitido matar. ¿Sí recuerdan haber leído eso en el relato del Nuevo Testamento? Sí, correcto, sí. Sí, entonces, si Jesús dice apedréela, pues la va a poner en serios aprietos con la ley romana. Y si dice no la apedreen, entonces lo podrían haber acusado de incumplir o de quebrantar la ley de Moisés, la ley judía. Entonces, sí, hermano Pacheco. No, que lo habían jugado por interponerse a la ley. Exactamente. Entonces, había algo sospechoso en esta acusación. Aunque los escribas y fariseos no estaban acusando erróneamente a esta mujer de adulterio, su propósito no era justificar la ley. Si es así, también habrían traído al hombre.
Él había quebrantado la ley tanto como ella. Entonces, miren, hermanos, a ver, quiero que se queden en esta pantalla. Ustedes de pronto han escuchado, de pronto les han oído el siguiente comentario. Es que la Biblia es un libro machista. Sí. Es que la iglesia es machista. ¿Se han escuchado términos parecidos? Señor. Correcto, malos juicios. Bueno, que Pablo era machista. Son malos juicios. Sí. Pues miren, hermanos, la Biblia no es machista. La Biblia no se escribió para beneficiar hombres y castigar mujeres. Y una muestra muy clara es el texto en Levítico que acabamos de citar. ¿Por qué razón? Mire lo que está haciendo. El Espíritu Santo dice, ¿si un qué? Si un hombre. Si un hombre. Y un hombre. Empieza con el hombre, ¿no? Comete adulterio con la mujer de otro, con la mujer de su prójimo. Tanto el adúltero como la adúltera deben ser condenados a muerte. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros vamos también mirando este tipo de cosas para que corrijamos cuando las personas vienen a querer blasfemar así acerca de la escritura, ¿cierto? Entonces, los dos habían quebrantado la ley para que eso hubiera sido, o sea, si eso hubiera sido una pregunta sincera de parte de los fariseos, pues hubieran traído a los dos, realmente hubieran traído a los dos. La ley requería que ambos fueran apedreados hasta la muerte. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban usando a la mujer como una trampa, esperando engañar a Jesús. Los romanos no permitieron que los judíos llevaran a cabo ejecuciones. Así que, si Jesús les hubiera ordenado apedrearla, lo habrían reportado a los romanos. Y si Jesús hubiera dicho que no la apedrearan, lo acusarían de quebrantar la ley de Moisés. Entonces, mire la situación en la que está Jesús. Mire la situación en la que ponen a Jesús. Es lo que yo les decía la semana pasada. Ellos tiraron la moneda al aire. Con cara ganaban los fariseos, con sello perdía Jesús. O sea, siempre ellos dijeron, no, tenemos la coartada, tenemos todo. O sea, ese era el crimen perfecto. Llamémoslo así, que para los fariseos ese era el crimen perfecto. Sea lo que fuera que dijera Jesús, iba a ser utilizado en su contra. Sin embargo, pues el Señor obró de una forma totalmente diferente, dejándonos unas grandes enseñanzas a nosotros, ¿sí? Mostrándonos la humanidad, la misericordia, por encima incluso de la ley. ¿Cómo? Pero también Jesús hubiera podido decir una tercera opción, hubiera podido optar por una tercera opción, que era la de decir allí, bueno, la ley de Moisés consideraba que deberían de apedrear a ambos, no está aquí el otro, pero de todos modos, el pueblo judío está bajo el dominio romano y el dominio romano no permite que se mate a nadie directamente. Tienen que llevarlo a los romanos para que los romanos juzguen. Y los romanos no iban a juzgar un caso de la ley judía. Así es, entonces quedaba ahí en el... Por eso Jesús no da una tercera, o sea, Jesús dio una tercera opción, pero no fue esa tercera opción. No fue esa, correcto. Pero... La tercera opción de Jesús es otra. ¿Sí? Ok, la lapidación, que era lo que estaban pidiendo los fariseos y lo que estaba pidiendo el pueblo. No fue especificada. ¿Cómo, hermano Augusto? La lapidación es la muerte apedreados. Sí, señor. Pero esta solamente fue especificada para todos los casos de adulterio de la ley de Moisés. O sea, la lapidación no fue especificada para todos los casos de adulterio. Sí se decía que los dos debían morir, pero morir por lapidación, la ley de Moisés no lo especifica, no especifica la lapidación para todos los casos en los que se cometiera adulterio, aunque eso podría estar implícito, pero solo en el caso cuando una virgen prometida fue sorprendida en adulterio, en cuyo caso ambas partes serían lapidadas, según lo que se lee en Deuteronomio capítulo 22, 23 y 24. Entonces, era el ejemplo que estaba poniendo Daniel ahorita con el caso de María.
¿Qué pasó con María? María estaba desposada con José, ¿cierto? Sí. Cuando Correcto. por obra y gracia del Espíritu Santo queda en embarazo. Correcto. Cuando José se da cuenta, José está en un dilema. Primero, pues, como ser humano, como varón, como todo, se siente traicionado, se siente engañado. Muy normal, ¿cierto? Sí. Segundo, José amaba y respetaba a María. No la quería difamar. Si José se quedaba callado, entonces los dos podían ser acusados. Por eso José toma la decisión de huir, de irse y dejarla ahí, entonces así no la podrían apedrear a ella porque no había un segundo y no había no habían testigos. Pero bueno, viene la intervención del Espíritu Santo a través del ángel y el ángel les dice, bueno, José, tranquilito, te dice, quédate tranquilo, que no es nada de lo que está pasando. Esto hace parte del plan de Dios, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto. ¿Por qué razón? Porque a veces a nosotros somos muy ligeros. Entonces dice, rara vez se llevaba a cabo la muerte por adulterio. De hecho, el castigo más común para el adulterio en la sociedad judía en los días de Jesús no era la muerte, sino el divorcio y la compensación económica para el marido por parte del propio adúltero. Entonces, mire, aquí es donde esto empieza a agarrar matices. Perdón, hermano. En el caso de la Virgen María, no lo pueden acusar de adúltera porque para una acusación de adúltera necesitan 2 personas. Para hacer un juicio necesitan 2 personas. Y en el caso de que José quisiera denunciarla, ¿quién lo iba a acompañar? Nadie, porque él estaba dudoso de eso. Hermano, hay una cosa. Hay cosas que no son tan fáciles de ocultar. Y una de ellas es un embarazo. Sí, pero depende de los meses para que, pero si es iniciando. Por eso, si es iniciando y José dice, yo me fui porque yo no la toqué y ella resulta en embarazo, estando desposada, se consideraba adulterio. Pero miren, hermanos, yo lo que quiero que miremos nosotros es a dónde había llegado la corrupción en la ley judía. Habíamos leído en Levítico ahorita, hace un rato leímos en Levítico que el mandamiento era claro, ¿cierto? El adúltero y la adúltera deben morir. Correcto. Decía eso el texto que leímos hace un momentico de Levítico. Sí. Ahora mire cómo había cambiado la situación. Ya algunos rabinos, ya otros habían dicho, no, venga, ¿sabe qué? No podemos estar matando a la gente, pues. Entonces, más bien que le dé el divorcio y que el adúltero le pague la dote matrimonial al engañado. Eso no lo establecía la ley, eso lo establecieron los rabinos y los líderes judíos. Pero eso no era lo que estaba escrito en la ley. ¿De acuerdo? Correcto. Bueno. Entonces, los líderes religiosos pensaron que habían puesto la trampa perfecta. Lo llamaban maestro fingiendo ser respetuosos con él, pero la adulación nunca funciona con Jesús y no funcionó entonces. En la premisa y la intensidad del momento, lo presionaron para que diera una respuesta. Ellos lo que querían era eso, encerrar a Jesús, a que Jesús tuviera que responder muy rápido, que Jesús tuviera que actuar, como decimos nosotros, con la cabeza caliente, y así ellos poder lograr su objetivo. Pero ¿qué pasó? Jesús empieza a escribir en el suelo. Voy a responder la pregunta que no me han hecho para que no me la hagan. No sé qué estaba escribiendo Jesús en el suelo, no tengo la menor idea, la Biblia no lo dice. Jesús simplemente dice es el único récord que hay, que Jesús escribió algo. Sí, y no sabemos qué escribió. No sabemos qué escribió. Jesús escribió algo y no sabemos qué escribió. Ahora, yo no voy a abrir aquí un espacio. Y peor fue escrito en la arena, así que eso tampoco quedó rastro de eso. No hubo forma. Enseguida Jesús hizo así y se lo llevó el viento. Ahora, yo no voy a abrir aquí un espacio para que
soñemos, discutamos qué escribió Jesús, qué era lo que estaba hablando, qué era lo que estaba escribiendo Jesús. Pues para mí, si fuéramos a entrar en una discusión tan trivial como esa, pues me hubiera gustado más saber qué estaba enseñando Jesús antes de que le trajeran a la mujer acusada de adulterio, porque dice el texto en Juan 8:1 que vino Jesús en la mañana al templo y con él vino todo el pueblo y les enseñaba. Entonces, ¿qué les estaba enseñando Jesús? ¿Cierto? Pero entonces quiero que miremos si hay un detalle aquí muy interesante en esto de escribir en el suelo. Y de aquí vamos a sacar una aplicación para nosotros. Los acusadores exigieron una respuesta, pero Jesús no respondió de inmediato. Jesús se inclinó y comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Cuando siguieron interrogándole, se enderezó y les dijo: si alguno de vosotros está libre de pecado, sea el primero en tirarle una piedra. De nuevo se inclinó y escribió en el suelo. ¿Qué estaba escribiendo? No sabemos. Sin embargo, una cosa está clara. Jesús no les contestó de inmediato. En vez de esto, se quedó callado y el silencio era un silencio ensordecedor. Tal vez estaba mostrando la sabiduría eterna de Proverbios capítulo 29, verso 11, que dice: el necio pronuncia toda su mente, mas el sabio la guarda hasta después. Miren, hermanos, en este punto de la historia, nosotros no estamos hablando de ningún rabino. Nosotros no estamos hablando de ninguno de los apóstoles. Estamos hablando del propio Jesucristo. Es correcto, ¿verdad? Correcto. ¿Y qué hizo Jesús? Se tomó un tiempo y les dio ese mismo tiempo. ¿Ustedes no consideran, hermanos, que muchas veces, o que tal vez en muchas ocasiones, la disciplina en la iglesia está mal ejecutada, simple y llanamente porque nosotros respondemos de una? Porque no nos tomamos el tiempo de respirar, de mirar el panorama completo, sino que estamos respondiendo de una. Correcto. Peor aún, hay una realidad en la vida, y es que la mayoría de nosotros escuchamos no para entender al otro, sino para responderle al otro. ¿Se han notado eso? ¿Les ha pasado eso? Sí, hermano. Nos pasa mucho con, no sé, con nuestras familias, con nuestros familiares, con nuestros compañeros en la universidad, en la escuela, en el trabajo, y estamos como prevenidos, ¿no? Entonces la persona viene a decirnos algo y nosotros no estamos prestándole la suficiente atención para entender lo que nos está comunicando, sino que nosotros ya estamos organizando nuestro argumento de defensa, nuestra respuesta. Respondemos de una. Respondemos de una. Diga, piensen ustedes, no me digan, piensen ustedes cuántas veces en un caso de disciplina han contestado o han actuado de una sin tener en consideración todo el contexto. Correcto, sí, verdad. Y después entonces estamos diciendo, no, es que los hermanos no soportan la disciplina. Pero ¿cómo vamos a soportar? ¿Quién va a soportar la disciplina mal encaminada? Yo recuerdo hace unos años, estábamos tratando un tema que ameritaba disciplina en la iglesia, pero créame que después de muchos años, igual salí pensando eso y después de muchos años lo sigo confirmando, a mal que estábamos nosotros en ese tiempo. A mal que estábamos nosotros y qué pena con el Señor y qué pena con la iglesia que tenía esos líderes tan deficienticos. ¿Por qué razón? Porque es que estábamos tomando la disciplina desde un solo ángulo, mirando un solo objetivo. Un solo implicado. Objetivo. No nos tomamos el trabajo de mirar
la historia completa, sino que vinieron y dijeron, no, es que imagine que pasó esto, esto y esto y esto con esta persona, y ya el mismo. A sacar Biblia, mi hijo, el que más textos de la Biblia pronunciara, eso parecía competencia. Eso parecía rodeo bíblico, pues a ver quién era el que más textos bíblicos se sabía que condenaran o castigaran ese tipo de prácticas. Algunos años después, con la cabeza muy fría, pues nos dimos cuenta que la situación no fue tal cual nos la dijeron. Y cuando las cosas no fueron tal cual, es exactamente muy parecido a la mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, pero la llevaron a ella sola. A ese cuento le faltaba un pedazo, ¿cierto? Correcto. Entonces, mucho cuidado, mis hermanos. Entonces, mire, Jesús toma esa decisión, da ese espacio. Me gusta esta parte de, tal vez Jesús estaba mostrando la sabiduría eterna. El necio pronuncia toda su mente, más el sabio la guarda hasta después. Hermanos, vean, grábese en ese pasaje, escríbalo, memoríceselo, pero sobre todo entiéndalo y aplíquelo. Porque es que no funciona solamente para los casos de disciplina. Nosotros somos muy imprudentes al hablar. Y a veces queriendo hablar, hay un dicho que dice que es mejor permanecer en silencio y parecer un tonto y no abrir la boca y confirmarlo. Porque a veces creemos que si hablamos, no, es que como me va a quedar callado, como si no supiera, y abrís la boca y nos dejaste claro que no sabías. Sí. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que aprender de Jesús. Esto, vamos a tomarnos un tiempecito para analizar. A ver, hermanos, pregunta fácil. No está Luz Luna para que la conteste. Sí. No, Luz no está. No está Luz Luna. Pregunta muy fácil. Si nosotros, ¿cómo hubiéramos actuado nosotros en la posición de Jesús? ¿Hubiéramos actuado con eso? ¿Nos hubiéramos tomado ese tiempo de escribir en el suelo? ¿O hubiéramos... Ah, no, la ley dice que la apedréenla. Pero hermano, nosotros nosotros hubiéramos dicho, bueno, ¿y dónde está mi piedra? Para ¿Dónde está lanzar. qué? Oh, sí, porque nosotros decimos de una, no pensamos, entonces dice uno, bueno, deme mi piedra para yo también participar. Exactamente. Entonces, miren, hermanos, la importancia. Ahora, otra pregunta. Si Jesús, siendo Jesús, se tomó ese tiempo, se tomó ese momento, ¿por qué se lo tomó Jesús? ¿Creen ustedes que Jesús necesitaba ese momento para él? No, él no necesitaba de tiempo. Pero hermano, me dio que hacer un comentario con respecto a la fuerza de voz que tenía Jesucristo. Él enseñaba a 10,000 personas y todos lo escuchaban, desde el primero hasta el último lo escuchaban bien. Entonces, la profundidad de la fuerza de Jesús a estos que iban a pelear a la mujer los dejó exhaustos, los dejó desarmados, con solamente decirles, el que esté libre de pecado lance la primera piedra. O sea, Jesús se tomó ese poquito de tiempo para llegarles al hondo del corazón, para que se conmovieran, se arrepintieran y se fueran. Claro que sí. Entonces vamos a mirar aquí. Entonces Jesús hace eso. Si Jesús se tomó ese tiempo, ¿por qué nosotros no nos podemos tomar un tiempo antes de ponernos a querer, dizque, corregir? Ajá. Tirar la primera piedra. Entonces, ¿cómo le respondió Jesús? ¿Qué es lo que dijo? Dio una respuesta complicada y legal. Dio una respuesta muy simple, que les habló directamente a sus conciencias. Él dijo, el que sea inocente, que se adelante y tire la primera piedra. Esta fue una respuesta asombrosa. ¿Por qué razón? Aquí es donde muchos han querido
pues ya sabemos que la mujer era adúltera, pero algunos la pasaron de adúltera a prostituta porque dice que era que los tipos que estaban ahí con él, la habían llevado, también habían adulterado con ella. La Biblia no dice eso. Jesús se toma ese tiempo para que ellos recapaciten y como le insisten, entonces Jesús les dice, bueno, el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar que tire la primera piedra. Y dice el texto en Juan de que todos empezaron a irse, desde los más viejos hasta los más jóvenes. ¿Por qué razón? Porque todos eran culpables. Aquí Jesús no está diciendo, hermanos, de que solamente una persona que no peque puede disciplinar o corregir el pecado dentro del pueblo de Dios. El asunto es que aquí ninguno de los que estaba ahí era totalmente inocente, porque todos sabían que estaban tentando a Jesús y los que se fueron solamente por el bochinche y querían apedrear a la mujer, que no sabían la trama que tenían los fariseos, pues sí sabían que les estaba haciendo falta el 50% de ese adulterio, que era el hombre. ¿Cierto? Entonces, cuando Jesús les dice eso, esa fue una respuesta asombrosa de parte de Jesús. Primero, ¿qué hizo Jesús con esta respuesta? Sostuvo la ley de Moisés. Aceptó la culpabilidad de la mujer y reconoció la consecuencia apropiada, la muerte por lapidación. Él no lo negó, pero al mismo tiempo expandió la fuerza de la ley al incluir una mención de los pecados de los acusadores también. Al hacer esto, evitó que la ejecución se llevara a cabo. Esto no solo extendió misericordia a la mujer, sino que evitó cualquier violación a la ley civil romana, que era en última lo que estaban buscando los acusadores. Jesús no estaba haciendo de la perfección sin pecado un requisito para apedrear a la mujer y hacer cumplir la ley. Si ese fuera el caso, entonces nadie podría llevar a cabo la ley de Moisés. Todo el mundo ha cometido pecado y los pecadores fueron responsables de llevar a cabo la ley. Esa parte es súper clara. Consideremos entonces, hermanos, cuidadosamente la respuesta de Jesús. Sin pecado es el término griego anamertetos, sin pecado, es decir, sin haber pecado. Personalmente no creo que Jesús quiera decir que cualquier persona que haya pecado jamás no pueda condenar a otra persona por haber quebrantado la ley. Entonces, ojo porque aquí estamos aprendiendo. Y una de las razones por las que estamos aprendiendo es porque, a ver, tratar con el pecado dentro de la iglesia es muy complejo, es muy doloroso, y en especial cuando los egos se encuentran. Y cuando digo que los egos se encuentran, es cuando lo digo porque, a ver, ustedes recuerdan, estudiamos mucho el pecado de David, ¿cierto? Sí. Señor. Ok. ¿En qué momento David culpó a Betsabé, culpó a los cananeos, culpó a un tercero o a un cuarto o a otros por su pecado? Nunca lo hizo. Nunca lo hizo, ¿cierto? A nosotros se nos complica, porque cuando yo digo que se enfrentan los egos es porque no hay nada más difícil que tratar de corregir a un soberbio. Entonces, cuando el hermano comete pecado, yo necesito restaurarlo. Y esa restauración va en que él acepte que él pecó y ofendió a Dios, no a mí. Yo no morí por él. Yo no he hecho nada por él, ni por ninguno de ustedes, y ninguno de ustedes ha hecho nada por ese hermano. Pero así como dijo David, he pecado contra Dios. Esa es la actitud. Pero lo que pasa es que cuando no tengo la suficiente valentía para asumir con responsabilidad mis acciones, mis hechos, así hayan sido un pecado, entonces, venimos a sacar textos de la Biblia. Hermano, es que todos pecamos. Que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Ojo, que no es así. O sea, Jesús no está diciendo, venga, el que quiera corregir,
tiene que ser una persona que jamás en la vida haya pecado, porque entonces, ¿quién podría corregir? Ninguno. Ninguno, exactamente. Lo que sí nos está diciendo Jesús es que debemos de nosotros buscar la forma en poder hacerlo. Esto es muy parecido a la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte o de la montaña. Nos juzgues hasta que hayas quitado el pecado de tu vida que te impide ver el pecado de otro clara y desapasionadamente. Entonces, en Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5, que encontramos esto, a ver, ¿qué es lo que nos está diciendo? Dice el texto que yo cómo voy a ir a quitar la paja en el ojo de mi hermano sin quitar la viga en el ojo mío. Aquí el llamado es a qué. Jesús está haciendo un llamado al arrepentimiento, primero al pecador, pero también un llamado al arrepentimiento de aquel que quiere ejercer la disciplina, que quiere ayudar con la corrección. Entonces yo tengo que examinarme muy bien y yo tengo que ponerme a paz y salvo con Dios para que el Señor me utilice. Claro. Pero a veces nosotros estamos envueltos en un mar de situaciones confusas, pecaminosas, entonces no podemos ver, y ahí es donde nosotros no logramos el objetivo de odiar el pecado, amando al pecador, porque lo vemos de una forma apasionada. ¿Por qué? Porque yo lo veo con tanta vehemencia y me voy con tanta vehemencia contra el hermano, porque eso me ayuda a levantar una pared, aunque realmente es una cortina de humo. Entonces, que se enfoquen, que los reflectores vayan contra el hermano y a mí me dejen tranquilo. Pero esa tampoco debería de ser. Pues Jesús lo que nos está diciendo es, ojo, mirémonos a nosotros mismos primero y actuemos con amor hacia el pecador. Esto es un claro llamado a actuar con misericordia, considerándonos a nosotros mismos. B, tirar la primera piedra es una referencia a un requisito en la ley de Moisés de que los testigos sean los primeros en matar a la persona. Entonces, es aquí. Supuestamente la agarraron en el acto mismo, se le llevan solo a la mujer. Entonces Jesús le dice, listo, los que fueron testigos del hecho, lancen la primera piedra. Es decir, que aunque la mujer fue sorprendida en adulterio, hubo algo en la argumentación que carecía de fondo, porque no fueron testigos presenciales. Entonces, ¿cómo fue que se volvieron testigos? Tú que escuchaste su blasfemia, ciertamente debes matarlo. Tu mano debe ser la primera en matarlo y luego las manos de toda la gente. Es lo que dice Deuteronomio capítulo 13, versículo 9, de que los primeros en arrojar la piedra son las personas, los testigos. Pero los testigos en este caso, en particular, no estaban interesados en que se hiciera justicia, sino en atrapar a Jesús. Por lo tanto, eran testigos manchados, que tenían intereses en el resultado del caso y todos lo sabían, no estaban libres de pecado. C, el fino equilibrio que encontró Jesús. Logró con su simple respuesta a varias cosas. Defendió la ley de Moisés, requirió que los acusadores tomaran acción para llevar a cabo la ley, señaló la culpabilidad de sus testigos, como testigos prejuriosos y malvados en este caso, y por último, pudo haber evitado el linchamiento, la lapidación en el caso de esta mujer. Este es un buen ejemplo de una palabra de sabiduría. Jesús habló con sabiduría, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, dice 1 Corintios capítulo 12, en la primera parte del versículo 8. Entonces es muy importante, mis hermanos, que nosotros tengamos en cuenta esto. Cuando vamos a trabajar el tema de la corrección, de la disciplina en la iglesia, ¿qué tenemos que mirar? Ponernos nosotros, primero, ponernos a paz y salvo con Dios. 1. 2. Para poder actuar con misericordia, tengo que tomarme un tiempo para escuchar toda la versión. Todas las monedas tienen dos caras, ¿cierto? Correcto. Todas, Sí, sí. hay un
Hay una frase por ahí que dice que todos somos culpables en una historia mal contada. Correcto. Y en el cuento de la Caperucita Roja, dependiendo cómo lo cuenten, el lobo fue víctima. Sí. Y hay una cosa que pasan ahí por redes sociales que me causa mucha risa, porque dice que, oye, ¿por qué terminaste con tu pareja? Cuéntame la historia. Y dice, pero ¿cuál quieres escuchar? ¿Mi versión o la versión de mi ex? Porque en la versión de mi ex hasta yo mismo me doy odio. Hasta yo mismo me caigo mal. Sí. Entonces, vamos a tomarnos un tiempo para analizar todo. Hermano, vea, la corrección en ningún momento se lleva a la ligera. En ningún momento la corrección se lleva a la ligera. Y sí, nosotros podemos decir, hermano, pero es que nosotros tenemos la Biblia escrita y la Biblia es muy clara. Los judíos tenían la ley. ¿O no tenían la ley? Claro, los primeros eran ellos. Y Jesús se tomó un tiempo. ¿Por qué nosotros no nos podemos tomar un tiempo? Claro. Si Jesús se tomó ese tiempo siendo Jesús, ¿qué nos hace a nosotros diferentes y más especiales que Jesús para no tomarnos el tiempo y tomarnos la disciplina de una forma tan a la ligera? Nada. No, sí hay una razón, hermano. Sí hay una razón. Bueno, dos. Primero, nuestra falta de misericordia. Y se quedó quiero y no sacrificios. Por eso. Primero, nuestra falta de misericordia. Y segundo, porque a nosotros todavía no nos duelen los miembros de la iglesia que pecan. ¿Y por qué no nos duelen? Porque nosotros no hemos hecho nada por ellos. A Jesús sí le duelen, porque Jesús murió por ellos y murió por nosotros. Amén. Entonces, hermanos, vamos a dejar ese vicio de estar juzgando tan rápido, de ser tan prontos para hablar, ¿sí? La palabra del Señor dice que todo hombre sea pronto para escuchar, tardo para hablar. Correcto. Nosotros, al contrario, tardos para escuchar, velocísimos para hablar, ¿sí? Entonces, mis hermanos, vamos a dejar hasta acá. El jueves, con la ayuda de Dios, vamos a continuar con estas enseñanzas que podemos extraer acerca del texto de la mujer adúltera. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Hermano, perdón. Yo quisiera hacer una pregunta con respecto a ese final que Jesucristo dio para evitar que mataran a la mujer. Esto se llevó a cabo en las siguientes ejecuciones o siguientes acusaciones de adulterio. No, hermano, pues realmente no sabemos. Ahora, el jueves vamos a ver que Jesús perdona a la mujer ahí en ese momento, pero él está mirando lo que va a pasar un par de semanas más adelante, que es redimirla de sus pecados eternamente a través de su sacrificio. Pero como fue tan contundente ese... No, hermano, vea, eso ya entraría en un campo de especulación, porque es que nosotros debemos recordar que por más contundentes que fueron las respuestas de Jesús en ese y en muchos casos, abarcando demasiados temas, los líderes judíos no aceptaron a Jesús, por eso lo mataron. Entonces, pensar de que esa fue la base, que Jesús puso eso como base para lo próximo que seguía durante los próximos días que estuvo en vigencia la ley, no lo podemos asegurar. No, pero no, hermano, yo estoy preguntando es en la conciencia de las personas, no de los escribas y fariseos. Porque ellos... Pero hermano, es muy difícil para mí y para cualquiera decir que dejó eso en las conciencias de las personas, porque la Biblia no nos lo dice. Yo supongo que se marca un precedente y que algunos de esa multitud que la quería apedrear salió realmente arrepentida y salió a hacer las cosas y a buscar hacer las cosas bien. Otros simplemente se fueron acusados por sus conciencias, pero al otro día estaban mirando cómo ponerle otra trampa a Jesús. Esa fue la realidad. Ajá, está bien. Sí. Ok, mis hermanos. Bueno, hermanos, voy a pedirle el favor a quien está por aquí. ¿Quién está por aquí? Nada, no hay tarea. ¿Cómo, hermano? ¿No hay tarea? No, hermano.
No, no, no. Vamos a seguir meditando. Sigan leyendo Juan 8, este caso, y sigan meditando en esto, en este texto. Hermano José Flores, buenas noches, ¿cómo está?